Muy buenos días, mis amores. Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a trabajar en geometría algo llamado la congruencia de figuras. Ustedes dirán, pero ¿qué será eso de la congruencia? ¿De qué trata? Pues resulta que esta palabra congruencia se refiere a cuando algo es igual, es exactamente igual y es congruente. ¿Okay? Eso que cuando nosotros decimos, no, ese lapicero es congruente con el otro lapicero, por ejemplo, ¿sí? Son iguales, por lo menos déjenme buscar acá que yo tengo uno, okay, yo tengo este marcador, ¿cierto? Y tengo este otro. ¿Estos dos marcadores son congruentes? No lo son, ¿cierto? No son congruentes. Pero si yo les muestro a ustedes este marcador y este marcador, podemos ver que los dos marcadores son congruentes, son iguales, tienen el mismo tamaño, ¿sí? Tienen el mismo tamaño, la misma forma, ¿sí? Y son el mismo color. Bueno, más que todo va en la forma, en el tamaño, ¿ok? En el color pueden ser de colores distintos, pero la idea es que sean del mismo tamaño, tengan la misma forma, ¿ok? Entonces de eso se trata la congruencia de figuras, observar qué figuras son iguales sin importar la posición en la que estén. ¿Okay? Voy a utilizar el ejemplo los marcadores, los voy a guardar para que puedan ver el ejemplo, ¿sí? Más adelante. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla para poder ver la guía, ¿sí? Como les decía, la guía se llama figuras geométricas congruentes. Las figuras congruentes son figuras geométricas que tienen la misma forma y el mismo tamaño. No importa su posición o ubicación, siguen siendo congruentes. Es decir, si yo tengo, bueno, les voy a mostrar los ejemplos, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos y luego les muestro el ejemplo con el marcador. Entonces, ejemplo de figuras geométricas congruentes. Aquí vemos dos cuadrados, dos triángulos, dos trapecios y otros dos triángulos, ¿sí? Entonces vemos que los cuadrados son iguales, tienen el mismo tamaño, tienen la misma forma. Lo mismo con los triángulos, que a pesar que están de distinta forma, ¿sí? O sea, están en distinta posición, siguen siendo congruentes. Igual los trapecios, a pesar de que este esté al revés, esté volteado y este esté al derecho, siguen siendo congruentes, siguen siendo iguales. Y lo mismo con estos triángulos, a pesar de que este está de ladito y este está como sentadito, no, también son congruentes, son iguales, ¿ok? Y en esto ya hablamos de lo que son las posiciones de las figuras, ¿sí? Tenemos tres posiciones, la posición de rotación, que es cuando se gira o cambia la posición de la figura, y está también la reflexión, que es como un efecto espejo, ¿sí? Es un efecto espejo, ¿por qué? Porque la figura va a quedar al contrario, es decir, esta cara va a quedar viendo con esta cara, hace un efecto de espejo, ¿ok? Luego tenemos lo que es la traslación, que la traslación se refiere a la ubicación, la distancia que tiene una figura de la otra, teniendo en cuenta los puntos, ¿sí? Sus vértices, teniendo en cuenta los vértices, ¿ok? Entonces, la traslación, ubíquense allí, es la distancia que tiene, ¿ok? Ahora vamos a ir con los ejemplos, con los marcadores, para que se les haga mucho más fácil entender, ¿sí? Entonces, miren, tenemos los dos marcadores, ¿cierto?
Entonces, la rotación, ¿sí? La rotación es cuando uno de los marcadores va a empezar a girar, a rotar de esta manera. ¿Sí? O sea, va a estar acostado, va a estar rotando, ¿sí? Este se mantiene igual, pero el otro va a estar rotando a un lado, abajo, al otro lado y vuelve otra vez a la misma posición. Esto es rotación, ¿ok? Cuando va cambiando así. O puede también incluso quedar a un ladito. Puede quedar así, puede quedar así, puede quedar así, puede quedar también así. ¿Sí ven? Eso es rotación. Ahora vamos con la parte de reflexión. Ya con marcadores más, un poco más complicado explicarles, porque no se va a notar tanto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver con estos marcadores, ¿sí? La profesora Gloria con sus marcadores explicando. Bueno, entonces, miren, aquí tenemos estos marcadores, ¿cierto? Son de distinto color, pero tienen el mismo tamaño, tienen la misma forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo queda la posición de espejo? Bueno, miren, esta parte del marcador, ¿cierto? Miren, esta parte del marcador va a estar mirando para allá, ¿sí? Y si yo coloco este marcador así, con este lado acá, no me está quedando un tipo espejo, ¿sí? Tienen que encontrarse, ¿sí ven? Tienen que verse de frente, ¿sí ven? Esto que está acá, se tiene que ver de frente con este que está acá, ¿ok? Y ya quedan como con un espejo, ¿cierto? Cuando nosotros nos miramos al espejo, nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿cierto? Nos vemos. Y ya eso es un efecto tipo espejo, cuando se encuentran las dos figuras de esa manera, frente, ¿ok? Queda prácticamente de ese lado, ¿cierto? Si yo les coloco, por ejemplo, tengo estas figuras así, esta se coloca de esta manera y esta se coloca de esta manera, no está haciendo tipo espejo, no se están viendo. Esto no se está viendo. Tienen que encontrarse, tienen que verse de frente para que sea el cambio, la posición de reflexión. ¿Ok? Entonces de eso se basa lo que es la reflexión, que es prácticamente un efecto tipo espejo. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a hacerlo con otra. Bueno, principalmente se puede hacer con el triángulo porque queda como más claro, ¿sí? Queda más claro. Allí en el ejemplo está muy, muy claro, chicos. Miren, tenemos este triángulo de esta manera y esta cara que vemos acá tiene que quedar mirando a esta. ¿Sí ven? Ahí queda bastante claro lo que es el efecto de reflexión. Bueno, ahora el de traslación. El efecto de traslación, como les aparece allí, es más que todo la distancia. ¿Sí? ¿Qué distancia hay entre uno y el otro? Entonces, tenemos este, ¿sí? Y este va a estar más lejito. ¿Qué distancia va a haber de este a este? ¿Sí? Eso es todo, ubicarlo en una posición más lejana a la figura geométrica principal. ¿Ok? Entonces, de eso se basa la traslación. ¿Listo? Ahora bien, continuando con lo que aparece en la guía, ¿qué vamos a realizar? Vamos a ver este video, ¿sí? Para poder responder esta pregunta que están acá. ¿En dónde? En el cuaderno. Allí en el video les va a aparecer una explicación más de lo que les acabo de decir, pero también les va a aparecer una actividad en el minuto 1:50.
¿ok? En el minuto 1:50 ahí van a poder encontrar la actividad. Y en el cuaderno van a escribir, la respuesta, ¿ok? Van a escribir la respuesta de lo que aparece allí en ese minuto 50, ¿ok? Entonces, esa es la actividad que van a realizar el día de hoy en geometría. Espero que les parezca bastante interesante. Recuerden hacer el uso de la regla al momento de hacer los dibujos que estoy solicitando, ¿sí? Hagan el uso de la regla ustedes, ¿ok? Lo importante es de que ustedes mismos aprendan a utilizar la regla, ¿listo? Para que ya cuando estén más grandecitos sepan cómo usarla, porque es muy, muy, muy importante que aprendan a hacerlo. ¿Ok? Entonces, espero que tengan un muy bonito día, se portan muy bien, los quiero mucho y pues nos vemos luego.